Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar ya con la sesión del día de hoy. El día de hoy tenemos un seminario muy interesante que seguramente vamos a tener muy en cuenta para los siguientes meses y la jornada que nos toca con la reactivación post cuarentena. Ya está con nosotros el ingeniero Marco Cruzado y el ingeniero Elías, presidente del capítulo, para ver el tema del cuaderno de obra digital. Le voy a dar el pase al ingeniero Elías. Ingeniero, muy buenas tardes. Adelante. Gracias, Cristian. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, ingenieros de todo el Perú y de Latinoamérica. Y buenas tardes también a todos los miembros de la comunidad del sector construcción. En primer lugar, como siempre, le transmito el saludo de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil, del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, así como también les transmito el saludo de los capítulos de todas las departamentales del interior del país. El día de hoy tenemos un
en una conferencia de actualidad sumamente importante, que es el cuaderno de obra digital. Como ustedes saben, el reglamento, el decreto supremo 344-2018, EF, que aprueba el reglamento de contrataciones del Estado, considera ya la implementación del cuaderno de obra digital, pero indica que el OCE dictará las directivas respectivas para su uso obligatorio. Todavía estamos a la espera de esta directiva del OCE. No obstante, el Ministerio de Vivienda, mediante resolución ministerial número 104-2020-Vivienda, crea el cuaderno de obra digital y establece un programa piloto para su uso en las obras de saneamiento urbano y de infraestructura y equipamiento urbano. Pero también dice que para su uso ya institucional, para su uso en todos los programas del Ministerio de Vivienda, quedan a la espera de las directivas del OCE. También la Autoridad de Reconstrucción con Cambio ya ha sido facultada para usar el cuaderno de obra digital y esta ha sido aprobada con el Decreto Supremo 084-2020 PCM. No obstante, todavía para su uso, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios tiene que dar una serie de directivas. Entonces, en resumen, tenemos que a nivel nacional, la única que ya tiene todo establecido para su uso como programa piloto es el Ministerio de Vivienda, lo cual saludamos, felicitamos a todos los ingenieros del Ministerio de Vivienda que se están convirtiendo en los pioneros para su uso ya a nivel nacional y esperemos pues que el OCE dé lo más pronto la directiva que todos estamos esperando. Muy bien, para hablar de este tema hemos convocado al experto, al ingeniero Marco Cruzado Puente. Ustedes ya lo conocen, es experto en contrataciones del Estado, por lo que la charla de hoy va a ser bastante productiva. Muy bien, Marco, bienvenido y te doy pase para el inicio de tu conferencia. Ok, muy buenas tardes, Elías, muy buenas tardes, colegas. Para mí siempre es muy bueno conversar con ustedes sobre temas de actualidad. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el cuaderno de obra digital. Es un tema que viene ya de larga data acá en nuestro país, sin embargo, no lo hemos logrado implementar. Básicamente porque no contamos con los instrumentos técnicos para poder ya usar este cuaderno de obra digital que sin duda va a traer muchos beneficios a las partes. Me refiero al contratista, al supervisor y principalmente a la entidad, ¿cierto? Estamos empezando ahora en la era de un gobierno digital. Como consecuencia, como sugerencia general antes de iniciar este conversatorio, es que no solamente el Estado se debe limitar a la gestión de obras públicas en solamente el cuaderno de obra. Yo creo que al tener ya una plataforma para este uso del cuaderno digital o de obra digital, podríamos usar también esta misma plataforma para la gestión en general del proyecto, ¿cierto? Sabemos que dentro de la ley de contrataciones y su reglamento hay muchas notificaciones, hay muchas comunicaciones entre las partes y podemos usar esta plataforma que va a traer como consecuencia efectivamente agilizar los procesos y esto va a traer como virtud una ejecución rápida de la inversión pública que ahora necesita nuestro país. Bien, ahora he preparado una presentación, la misma que en este momento vamos a dar inicio. Cristian, no sé si yo tengo la pantalla compartida, no sé si ya puedes...
¿Ahora sí? Bien. Como bien nos decía Elías, vamos a tener ahora un cuaderno digital y yo creo que en realidad vamos a comenzar con lo que significa la definición de un cuaderno de obra, dado que este sea físico o sea digital o electrónico, siempre el objetivo o el objeto del cuaderno de obra siempre va a ser el mismo. Es un documento que puede ser físico o electrónico, y ya no sería debidamente foliado, porque es en automático, el sistema va correlativamente, va a hacer las anotaciones del cuaderno de obra. Se abre a la fecha de entrega del terreno y en que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas. Vamos a ver que más allá de este concepto general, hay, por ejemplo, mayores metrados que se necesita el cuaderno de obra, hay adicionales y que se necesite el cuaderno de obra, hay ampliaciones de plazo que se utilice el cuaderno de obra, hay notificaciones al contratista por tener atraso en la obra más del, no alcanzando el 80% de su programación programada. También se le tiene que notificar bajo cuaderno de obra, y hay muchos actos administrativos que se necesita el cuaderno de obra. Y también se necesita la intervención de la supervisión y también de la entidad, ¿cierto? Entonces, como les venía diciendo, no solamente utilicemos esta plataforma del cuaderno de obra, sino como recomendación general a OCE, que está trabajando, como vamos a ver más adelante, en la construcción de este nuevo sistema para el cuaderno de obra digital, debe usar también adecuadamente, a efecto, como vuelvo a repetir, de generar una sinergia inmediata y en línea entre las partes, a efectos de que, por ejemplo, una consulta al proyectista no debe esperar que la supervisión pueda remitir a la entidad la documentación correspondiente, sino ya en línea se debe generar una alerta en el sistema para que ya la entidad pueda, en el mismo momento que se cuelgan esos documentos, pueda tomar conocimiento y pueda actuar dentro de los plazos que la norma lo tiene. Asimismo, también puede notificar bajo este mismo sistema tipo se hace, por ejemplo, ¿no? Entonces, de tal manera de que le saquemos mayor provecho a este sistema tan importante que en nuestro país es novedoso, pero ya en otros países ya vienen trabajando muchos años con este sistema. Y el cuaderno digital ya está puesta en la última norma que tiene vigencia a partir del año 2019, desde el 30 de enero, si no me equivoco, donde en este reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su 13ª disposición complementaria final, dice que el OCE, mediante directiva, desarrolla propiamente el expediente de contratación digital, o sea, también va a generar el expediente. El expediente de contratación no es otra cosa que toda la historia del proyecto, toda la documentación que genera el proyecto, desde el proceso de selección hasta la liquidación y cierre del proyecto, ¿cierto? Ese es el expediente de contratación. Entonces, también todo ese expediente de contratación va a estar digital, así como también en esta disposición complementaria dispone que también haga lo mismo con el cuaderno de obra, ¿no? Para que sea digital. Y para que esto pueda ocurrir, debería OCE desarrollar las herramientas informáticas que permitan su operatividad. Hasta acá no sabemos si esas herramientas informáticas lo va a desarrollar OCE como una gran plataforma para todo el sistema del Estado, o es que va a desarrollar una plataforma y esta se va a individualizar por cada entidad pública. Nuestra recomendación es que sea toda una sola plataforma donde los diferentes actores puedan entrar. Inclusive
las notificaciones o las solicitudes, por ejemplo, al Sistema Nacional de Control, a la Contraloría General de la República, para la autorización de un adicional mayor de 15%, se podía hacer por esta vía, de tal manera que nos ahorramos los plazos o acortamos los plazos que actualmente tenemos para estos procesos, ¿cierto? Entonces, bueno, eso como recomendación. Ahora, lo que OCE está tratando es de trabajar con esto, y OCE ya sacó un comunicado el 21 de mayo en las redes sociales, de OCE, en la cuenta de OCE, nos indica que OCE está trabajando ya en la implementación del cuaderno de obra digital, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ya en algún momento OCE va a comenzar a implementar estas actividades que entendemos por su naturaleza que empezará en forma de pilotos o de algunas entidades y luego poco a poco irá aperturando a todas las entidades del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice OCE? Que en este cuaderno de obra digital podemos registrar en forma remota, virtual, los hechos relevantes que ocurren durante la ejecución de la obra, ¿no? Este es el concepto general de para qué nos sirve el cuaderno de obra, ¿no es cierto? Entonces, ya nos está advirtiendo que todos los hechos relevantes de la obra que ocurran durante la ejecución van a ser registrados ahí. Vamos a ver más adelante los avances importantísimos que ha tenido el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el tema del cuaderno de obra digital, y vamos a ver que OCE va en la misma línea, ¿no? Nos explica también OCE cuáles van a ser las características que va a tener esta plataforma, este sistema de cuaderno de obra digital, ¿no? Que va a estar vinculado con la información del proceso registrado en el SEACE, ¿no? Ahora nosotros tenemos una plataforma de los procesos de selección llamada SEACE, que lo administra también OCE, en la cual están todos los actuados de un proceso de selección, ¿no? Entonces, esa información va a ser muy importante para las partes, por ejemplo, cuando tengamos que recurrir a las bases integradas, ¿no? Para hacer revisión cuando tenemos alguna consulta que hacer al respecto. Vamos a tener todas las consultas y observaciones de un proceso de selección, ¿no? Vamos a tener la oferta del ganador, vamos a tener las actas del proceso de selección, que nos puede servir en gran medida en la gestión del proyecto, ¿no? Entonces, es por eso que yo les decía, y vuelvo a insistir, que el Estado debe ir en este tema de gobierno digital a digitalizar toda la gestión de un proyecto de inversión pública, ¿no? De tal manera que traiga esto como consecuencia positiva la disminución de los procesos o los plazos que tenemos actualmente en todos los procesos de gestión de una obra pública, ¿cierto? Si la entidad tiene 15 días, por decir, para poder pronunciarse o resolver una ampliación de plazo, ¿no? Si lo va a tener en línea y el supervisor igual lo va a tener en línea inmediatamente, y no es necesario que pase por mesa de partes, que se traslade los documentos al área usuaria al administrador de contrato, etcétera. Ese es un plazo muerto, ¿cierto? Pero si ya esto se va a tener en línea, entonces se tendría que replantear los plazos que se requieren para las partes, y eso, vuelvo a repetir, trae como consecuencia o como virtud la agilización de los procesos en una obra pública.
Esta plataforma va a estar disponible todos los días del año, dado que no olvidemos, y esto tiene una razonabilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el plazo de ejecución de una obra no es en días calendarios, perdón, no es en días hábiles, es en días calendarios, ¿no es cierto? Entonces, una anotación de cuaderno de obra se puede hacer sábado, se puede hacer domingo, se puede hacer feriado, ¿no es cierto? Porque el plazo de ejecución no se circunscribe a los días hábiles, sino a los días calendarios, ¿no? Entonces, esta plataforma va a estar disponible durante todos los días del año. Nos va a permitir, según también nos explica OCE, adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos, entre otros, ¿cierto? Entonces, va a decir a las anotaciones de cuaderno de obra que uno haga, puede anexar o adjuntar evidencias que permitan tener mejor conocimiento o tener mayor documentación para poder resolver de una anotación de cuaderno de obra, por ejemplo, cuando se trata de una ampliación de plazo, de un adicional, de un mayor metraje, ¿no? Entonces, lo importante acá es saber circunscribir que toda esta información forma parte de la anotación de cuaderno de obra y como consecuencia tiene validez para todos los efectos de la ejecución de la obra, y esto va a tener validez principalmente en la solución de controversias, ¿cierto? Entonces, hay que saber delimitar de qué información se trata a efectos, uno, de que esta información debe tener relación directa con la anotación, y dos, y solamente con la anotación, no con otra anotación. Me olvidé de anexar un documento en una anotación pasada y lo puedo incluir en otra. Y también las cantidades y el tamaño de los documentos, porque sabemos que el Estado tiene muchas obras en ejecución, como tanto la plataforma tiene que ser con mucha capacidad para que ésta no colapse y no tengamos problemas en las anotaciones de cuaderno de obra. También nos anuncia que OCE, con fecha 21 de mayo en sus redes sociales, que va a tener beneficios este cuaderno de obra digital. Sin duda, va a tener muchos beneficios. Los registros van a ser en tiempo real, va a tener alerta a los usuarios sobre nuevos registros. En realidad, los usuarios naturales que tiene el cuaderno de obra es el ingeniero residente y el ingeniero supervisor, o el jefe de supervisión, si es un equipo de supervisión. Como consecuencia, a ellos les llegará inicialmente estas alertas, ¿entienden? ¿No? Pero trabajando un poco más la plataforma, podría llegar también estas alertas a la entidad, ¿no es cierto? Cuando se trata, por ejemplo, de una anotación de una ampliación de plazo, ¿no? De inicio causal, fin de causal, ¿no? Que le permita a la entidad estar totalmente informado en línea de todo lo que acontece en la obra. Yo estimo que el mayor beneficio que tiene el cuaderno de obra digital es, sin duda, la entidad. La entidad es la que más se va a beneficiar de esto, porque finalmente el propietario de la obra es la entidad. Si se disminuyen los plazos, se disminuyen los riesgos por una mala anotación, por una deficiente anotación, porque el cuaderno de obra está incompleto, etcétera, etcétera, es finalmente el propietario, ¿no? Entonces, realmente quien se va a beneficiar somos todos los que intervenimos en la ejecución de una obra, pero en particular el mayor beneficiado, vuelvo a repetir, va a ser la entidad, ¿no? Se va a efectuar el registro de asiento y no podrá alterarse la información, ¿no? Ya luego vamos a ver que en el caso del Ministerio de Vivienda tienen la certificación de las firmas digitales, ¿no? Que esto lo tiene la RENIEC, ¿no? Con el propósito de que todo vaya enmarcado con la legalidad, ¿no? Que estas firmas digitales sean
plenamente legales y que estén en el marco de la normativa para no tener dificultades luego en que no, yo no lo hice o yo no firmé, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice OCE. Esperemos que OCE muy pronto nos sorprenda y nos tenga ya la primera versión de este cuaderno de obra digital. Y vuelvo a insistir, ¿no? No nos debemos quedar solamente en el tema del cuaderno de obra digital, sino debemos conducirnos, o el camino que OCE está iniciando o que va a iniciar muy pronto, y que ya lo inició el Ministerio de Vivienda con el cuaderno de obra digital, no nos quedemos solo ahí, sino digamos, el objetivo principal o general de este sistema debería ser la gestión digitalizada de todo el proyecto en sí, ¿no? Con el propósito, y esto se puede incluir inclusive desde la elaboración de los estudios, ¿no? De los estudios definitivos, de los estudios de preinversión, con el propósito de que el Estado tenga una información más ordenada, pueda sistematizar la información con estas herramientas digitales, ¿no es cierto? Que sería mucho más sencillo, lo que va a traer lecciones aprendidas para ir mejorando los sistemas de gestión de obras públicas. Bien, el día 22 de mayo de este año, el Ministerio de Vivienda y Construcción crea la plataforma digital, Cuaderno de Obra Digital, CODI, es el nombre que le ha dado a la plataforma digital el Ministerio de Vivienda, como una herramienta digital dirigida a optimizar la gestión de la ejecución de obras del saneamiento urbano y de equipamiento urbano que ejecute el Ministerio a través de sus programas, ¿cierto? Entonces, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento saca esta resolución con ese nombre exacto que está ahí. Y yo he tratado de los considerandos de esta resolución sacar uno o dos que son los más importantes y poder ver por qué es que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se adelanta a lo que establecía el reglamento de la Ley de Contratación del Estado con respecto al cuaderno de obra digital. Y nos dice así, ¿no? Que en el marco de los objetivos del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, del plan del Programa de Saneamiento del IMI Callao, del plan de mejoramiento de mi barrio y del rol que estos cumplen en la ejecución de las obras públicas, se advierte, o sea, ellos han advertido, que el cuaderno de obra es un documento esencial para la gestión y ejecución de los contratos de obra. Sin duda, su primer análisis que hacen es cierto, ¿no? El cuaderno de obra es la historia de la ejecución, ¿no es cierto?, escrita por los encargados de ejecutarla, en este caso es el contratista, y la supervisión en representación de la entidad. El mismo, que debidamente foliado, o sea, parten del cuaderno de obra físico, el contratista entrega y abre al inicio de toda obra, en el que el personal clave anota las ocurrencias en orden cronológico. El personal clave se refiere al residente y supervisor, con la finalidad de dejar constancia de los hechos relevantes que sucedan durante la ejecución de la obra, tales como movimiento de materiales y equipos, sucesos con el personal, el clima y todo tipo de situaciones que requieran ser registrados para posteriormente ser consultados, entre otras cosas, ¿no es cierto? ¿Y qué resuelve esta resolución ministerial 104 de este año, del 22 de mayo, ha sido publicada, ¿no es cierto? En el artículo primero, crea la plataforma digital, Cuaderno de Obra Digital, CODI. Entonces, el Ministerio el Ministerio de Vivienda crea la plataforma digital, Cuaderno de Obra Digital, CODI, como una herramienta digital
dirigida a optimizar la gestión de la ejecución de obras de saneamiento urbano y de infraestructura y de equipamiento urbano, que están dentro de sus competencias del Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento a través de sus programas, ¿cierto? Entonces, el objeto de este cuaderno de obra digital es optimizar la gestión de ejecución. Y estamos totalmente de acuerdo por lo que nosotros habíamos hablado con anterioridad antes de entrar a esta resolución. Pero para ello, el Ministerio de Vivienda, en esta misma resolución, aprueba un manual de usuario del CODI, del cuaderno de obra digital, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución ministerial, ¿no es cierto? Entonces, ya el Ministerio de Vivienda aprueba el manual de usuario de la plataforma CODI o del aplicativo CODI, ¿no es cierto?, para poder utilizarlo dentro de los alcances de este cuaderno de obra digital, ¿no es cierto? Entonces, vemos nosotros que ya tenemos también un manual de usuario, que es importante, ¿no? Porque es un sistema que tengo que ingresar y esto nos traslada, por ejemplo, a la experiencia mexicana que ahí se llama bitácora, ¿no? Bitácora de obra, ¿no es cierto? Y en esa bitácora los ingenieros antes tienen que llevar una capacitación para manejar la plataforma y tienen que ser certificados como condición para poder ser certificados o ser parte o utilizar estas plataformas digitales allá en México, ¿no? Entonces acá también tenemos ya el manual de usuario para poder tener acceso y poder usarlo debidamente esta plataforma que nos está poniendo a disposición, en este caso, el Ministerio de Vivienda. Dado que este es un sistema nuevo, el Ministerio de Vivienda dice, bueno, vamos a iniciar, pero lo vamos a iniciar con un piloto, como es natural. No podemos masificar un proceso tan delicado como es el cuaderno de obra en forma digital, si es que no primeramente hacemos un piloto y vemos cómo funciona y la necesidad de hacer ajustes si es que es necesario o no, ¿no es cierto? Y entonces, con muy buen criterio, el Ministerio de Vivienda dice, bueno, vamos a hacer un piloto y dispone que los programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que realicen obras de saneamiento urbano y de infraestructura y equipamiento urbano, ejecuten un piloto de implementación progresiva del CODI en las obras de saneamiento urbano y de infraestructura y de equipamiento urbano en las contrataciones que se realicen con posterioridad a la emisión de la presente resolución ministerial, ¿no? Entonces es importante también esta última parte. No podemos iniciar ahora de las obras en ejecución a utilizar el cuaderno de obra digital, ¿no? Porque en la transición podemos tener problemas porque ya las obras iniciadas tienen su cuaderno de obra físico, ¿cierto? Y entonces la entidad dice que para sus nuevas contrataciones van a utilizar este sistema CODI, cuaderno de obra digital, ¿no? En estos pilotos, ¿no? Estaremos muy atentos en cuanto haya este sistema, ya se utilice este sistema en obras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y veamos su funcionamiento. Estimo, y ahí vamos a ver un video, y estimo que no van a haber problemas mayores en esta plataforma CODI, y esperemos que muy pronto se masifique esto. Y ahora que está trabajando el OCE en este tema también, sería bueno, como recomendación, que coordine con el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, que ya tiene algo más avanzado, que coordine a efectos de utilizar las herramientas que actualmente tiene, dado que OCE y Ministerio de Vivienda son dos entidades del Estado. Como consecuencia, deberían coordinar a efectos de disminuir los tiempos para la implementación de OCE, así como tener un sistema único del Estado, tal como lo establece
el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Los programas del Ministerio de Vivienda que utilicen este CODI en sus nuevas contrataciones deberán informar a su ministerio correspondiente sobre los resultados del piloto de implementación de progresiva de este sistema CODI. Bien, ahora hay que ver también el artículo 4, que tiene la exigibilidad del uso de la plataforma digital, ¿no? O sea, también nos dice el Ministerio de Vivienda que la exigibilidad, o sea, la obligatoriedad del uso de la plataforma digital denominada cuaderno de obra estará sujeta a la aprobación del organismo de OCE, de la directiva que veíamos que nos decía el reglamento de la Ley de Contrataciones vigente, que debería sacar OCE para regular, ¿no? Y esto está referido en la 13ª disposición complementaria final del reglamento de la Ley número 3225 y de la Ley de Contrataciones del Estado, en el Decreto Supremo número 344. ¿Cierto? Ahora miren ustedes que el Ministerio de Vivienda está tan adelantado en el tema que inclusive tiene un video en el cual hace una explicación muy importante de cómo funciona su cuaderno de obra digital, dado que esta es una información pública y está la fuente ahí, que este video es del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Me he permitido pasarles este videito y a ver, nos vamos a entretener como 5 minutos en poder ver el video que nos tiene el Ministerio de Vivienda. Con la finalidad de desarrollo nacional, el Ministerio de Vivienda... Ingeniero Marco. Hola. Tiene audio el video, ¿cierto? Un segundo, Sí. por favor. Vamos a configurar el audio. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Vamos a configurar el video. Sí, primero con el botón rojo, Stop Share, de dejar de compartir. Ya. Listo, ya estamos listos. Mil disculpas. Adelante. A ver. Ahora escucha. Con la finalidad de continuar con el desarrollo de proyectos de saneamiento y urbanismo a nivel nacional, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha creado el cuaderno de obra digital para obras en saneamiento urbano y de infraestructura y de equipamiento urbano. Este permitirá el registro del inicio de la obra, ocurrencias, estado de ejecución de obras, consultas y respuestas que se presenten durante la fase de ejecución de un proyecto determinado, hasta la recepción final de la obra. A continuación, te indicamos el paso a paso para que puedas usar esta herramienta digital. Primero, ingresa a la aplicación Cuaderno de Obra Digital escribiendo en el buscador codi.vivienda.gov.p. Una vez en ella, el sistema te solicitará el usuario y contraseña, los cuales serán otorgados por el Ministerio al supervisor y residente que se encuentren asociados a una obra en ejecución.
Una vez que hayas ingresado, podrás ver el listado de proyectos, el cual contiene todos los proyectos asociados al usuario y los datos principales del mismo, como código del proyecto, descripción y lugar del desarrollo. Al momento de ingresar a un proyecto, se abrirá una nueva interfaz en donde podrás acceder a la ayuda memoria del mismo, así como a su ficha de registro en el banco de proyectos. Para registrar un asiento de obra, deberás dar clic en la opción que dice Nuevo asiento. En dicha opción, un listado de los tipos de asiento a considerar, como por ejemplo, adicionales de obra o resolución de contrato. Asimismo, tendrás un campo en donde podrás escribir a detalle el asunto del asiento. Una vez realizado este procedimiento, deberás dar clic en Guardar para que el asiento de obra quede registrado en el sistema. En dicha sección también encontrarás la bandeja, la cual muestra el listado de todos los asientos realizados. Luego de grabar el asiento de obra, se procede a firmarlo digitalmente. Recuerda que solo el usuario podrá realizar la edición, firma digital, impresión, registro de imágenes, así como agregar anexos sobre el asiento que registró. Una vez firmado digitalmente, este no podrá ser editado y en caso se solicite su anulación, igual quedará registrado en el historial. En la pestaña Panel fotográfico se podrá agregar una foto del asiento de obra, así como ver en un mapa la ubicación de la misma. Lo mismo ocurrirá en la pestaña Anexos, en donde a través del botón Adjuntar anexo se podrá agregar los documentos que desees adjuntar. En la aplicación también se podrá dar cuenta y conocer fácilmente los estados de ejecución de las obras. Para ello estará disponible el botón Nuevo resumen ejecutivo, en el cual podrás agregar esta información estableciendo un rango de periodo con fecha de inicio y de fin, así como los porcentajes de avance de obra. Este cuaderno de obra digital te permitirá visualizar a través de una gráfica el resumen ejecutivo semanal y los avances físicos y programados. La aplicación también considera la gestión de plan de calidad y conformidad de los proyectos ejecutados en el tiempo, así como sus respectivas variables relacionadas al impacto ambiental y salud y seguridad ocupacional. En todas estas secciones, el usuario podrá hacer el mantenimiento de los protocolos y periodos, a través de la colocación de archivos en la nube y también visualizar esta información de manera gráfica. Hay que destacar que toda esta información también puede ser descargada en diversos formatos y compartida con quienes corresponda de acuerdo a los lineamientos de confidencialidad. A ello se suma que el supervisor o residente de obra, que son los usuarios habilitados para acceder a esta aplicación, deberán contar con su certificado digital otorgado por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC, para poder firmar digitalmente dentro del sistema. De esta manera, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento digitaliza sus operaciones para continuar desarrollando proyectos de vialidad urbana a nivel nacional y mejorar la calidad de vida de más peruanos. Como hemos visto, no sé qué pasa con esta computadora. Bien, como me escuchan, ¿no? Como hemos visto, pues, este aplicativo del Ministerio de Vivienda no solamente se limita al tema de la gestión del cuaderno de obra, como normalmente nosotros estamos acostumbrados a verlo cuando es de forma física, sino ya tiene otras particularidades muy importantes, como es anotar los avances, inclusive dice que podrían ser semanales para que el propietario, en este caso la entidad, pueda ver con claridad cómo va la obra y lógicamente, si es posible aplicar los correctivos en el momento oportuno
si es que corresponden. Hemos visto también que se va a incluir la información en forma digital del plan de manejo ambiental, del tema de seguridad, ahora tan importante por el tema del COVID, etc. Entonces, esperemos, vuelvo a repetir, que este inicio sea significativo si es que tenemos como objeto final en digitalizar toda la gestión del proyecto, ¿no? Desde los procesos de selección, de los estudios de preinversión, de los estudios de inversión y de la ejecución de la obra, ¿no? Ahora, por ejemplo, muchas obras tienen problemas porque no tienen acceso, por ejemplo, normalmente a los planos nativos, ¿cierto?, de un proyecto, ¿no? Porque las entidades, por el cambio constante que hay de profesionales, por ejemplo, en algunas entidades, trae como consecuencia que se pierdan los archivos nativos y solamente tenemos los archivos firmados, ¿no? Digital, escaneados. Como consecuencia, esto traería pues un gran avance en lo que supone la gestión de proyectos de obras públicas, ¿no? Si es que se tiene ese norte, ese horizonte de gestión de contratos de obras públicas. Otra entidad que no se regula por la ley de contrataciones del Estado de su reglamento, sino tiene su propia norma para gestión de sus inversiones, es reconstrucción con cambios, ¿no? El día 11 de mayo del 2020, o sea, 11 días antes de lo que saliera del Ministerio de Vivienda, sacan un decreto supremo número 84/2020 de PCM, donde modifican el reglamento de procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios. Hacen unas serie de modificaciones para agilizar un poco los procesos de gestión o de contratación, y en su séptima cláusula ya hablan del cuaderno de obra digital, ¿no? La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios implementa el cuaderno de obra digital y mediante resolución de la Dirección Ejecutiva aprueba las disposiciones para su uso por parte de las entidades ejecutoras del plan. Como consecuencia, al no estar regulado por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, sino por su propia norma, no estaría obligado, salvo que así lo pongan en su normativa, a usar el sistema que está trabajando OCE para la gestión de sus proyectos, en lo que se respecta al cuaderno de obra digital, ¿no? Hemos estado buscando información respecto a los avances que han logrado en este sentido esta entidad Reconstrucción con Cambios. A la fecha todavía no hay avances, digamos, ya aprobados de este cuaderno de obra, como lo tiene, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? En su página web de la entidad de Reconstrucción con Cambios, identifican cuáles son las razones por la cual ellos optan por el cuaderno de obra digital, ¿no? Y en una noticia que tienen ahí dentro de su página dice que se ha comprobado que en las obras de reconstrucción, ¿no?, que el cuaderno de obra tiene ciertas deficiencias o ciertas omisiones, las mismas que ellas identifican, y dicen que los cuadernos de obra normalmente están incompletos, no están actualizados, o sea, están desactualizados los cuadernos, ¿no? Evidencia omisiones y o adulteraciones que hacen engorrosa a la supervisión y, entiendo yo, a la gestión propia de la entidad. Entonces, es por estas razones que esta entidad de Reconstrucción con Cambios propone el cuaderno de obra digital, ¿no? Esperemos a ver cuáles son sus avances
de este cuaderno de obra digital de reconstrucción con cambios, entiendo yo que debe ser algo parecido a lo que tiene Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esperemos muy pronto a ver qué noticias nos tiene para su implementación. Y para ello no requiere, digamos, que OCE saque su directiva o algo parecido, porque se regula, vuelvo a repetir, por otra norma de contrataciones. Y esto de acá, digamos, es un aporte, una reflexión que hacemos respecto al cuaderno de obra digital, ¿cierto? El Estado tiene una ley de gobierno digital, o sea, nosotros nos estamos dirigiendo hacia un gobierno digital y esto ha sido aprobada mediante decreto legislativo 1412, donde establece el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuación de gestión de la identidad digital. En ese sentido, en ese marco de esa normativa y otras normativas que existen al respecto, nosotros pensamos que se hace necesario que la gestión de obras públicas vaya más allá del cuaderno de obra digital. Lo que les venía diciendo es lo que nosotros proponemos, debiéndose incluir desde la suscripción del contrato hasta la liquidación de la obra en una plataforma digital. Sin duda va a traer muchas consecuencias positivas, ¿no? Ahorros a las entidades, ¿no es cierto? Porque en los gastos generales ya no vamos a poner mucho papel, por ejemplo, porque esto lo vamos a tener la información en forma digital y vamos a contribuir significativamente a mejorar el medio ambiente, ¿no? Con la disminución sustancial en el uso de papel. Ustedes ven, las entidades públicas están llenas de miles de papeles de gestión de obras públicas, ¿no es cierto? Entonces, al tener una plataforma, vamos a evitar que estos se pierdan y siempre lo vamos a tener a la mano para el uso que lo quiera dar el propietario, que en este caso es el Estado, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, una reflexión que quería compartir con ustedes. Esta sí es una reflexión propia respecto a lo que significa ahora el inicio del cuaderno de obra digital. Y acá nosotros también lo que les decía al inicio, proponemos el uso que le debemos dar a este cuaderno de obra digital si lo utilizamos un poco más allá de una simple anotación, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, he puesto algunos ejemplos nada más, consultas que no requieren opinión del proyectista, ¿no es cierto? Hay todo un procedimiento, hay un plazo, y todos estos procedimientos se hacen mediante documentos físicos. Yo digo, si ya tenemos el cuaderno de obra digital, ¿por qué no utilizamos, ¿no es cierto?, con un aplicativo, esta plataforma y todas estas notificaciones que el supervisor tiene que, o el contratista, por ejemplo, el residente tiene que informar a la entidad para que tome conocimiento en físico, etcétera. ¿Por qué no lo hacemos por este sistema? Igual podemos hacer por la absolución de consultas que requieran opinión del proyectista, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera de que se me ocurre, por ejemplo, que como el proyectista, si se digitaliza desde el inicio del proceso de un proyecto, desde la idea del proyecto, desde los planes de inversión, están ya en estos sistemas, entonces el proyectista, como ha tenido tiene él un usuario, y cuando se dé la ejecución de la obra, su usuario puede ser vigente, pero va a tener acceso solamente cuando hay consultas, ¿no? De tal manera que, así como en el SEACE se da por notificado, también se debería dar por notificado el proyectista y tiene la obligación de responderlo, ¿cierto? O sea, se puede dar muchas utilidades, se puede usar de diferentes maneras en beneficio de la obra en ejecución. Igual, ¿no? Acá tenemos una ampliación de plazo, ¿no? Igual ven ahí cuál es el proceso y todo se tiene que hacer hasta ahora en físico. Si bien es cierto, vamos a tener un cuaderno de obra digital, pero el físico va a seguir corriendo, ¿no? Entonces, o se debe trabajar también en eso. Entiendo yo que podría hacerlo en forma escalonada, pero también tender a que todos estos plazos, todas estas notificaciones se hagan por el sistema
y no tengamos dificultades, ¿no? Por ejemplo, si la entidad no resuelve en el plazo, ¿no es cierto?, qué se debería hacer y las alertas que debe darle al propietario, ¿no?, a efectos de que no caiga pues, fuera de plazo y se pueda generar un perjuicio económico. Ahora vamos a ver qué aspectos debemos tener en cuenta para el uso del código, ¿no?, del cuaderno de obra digital. Casos que no haya servicio de Internet en el lugar de la obra, porque veo ahí muchas consultas al respecto, ¿qué alternativa se puede ofrecer al usuario? ¿Cierto? En el caso de México, por ejemplo, el cuaderno de obra digital o la bitácora, que se lo llaman allá, hay de las dos maneras, ¿no? En físico y en digital, ¿no? En digital, en aquellos lugares donde hay acceso a Internet, y en físico, en aquellas obras que por su lejanía o por no tener servicio de Internet, tienen que hacerlo en forma física, ¿no? Pero tiene que estar bien determinado para que no haya duda en el momento de utilizarlo, ¿no? Porque si ellos dicen que se utiliza obligatoriamente el cuaderno de obra digital, ¿no?, y no encuentro Internet y el residente y el supervisor tienen que viajar varias horas para poder irse a anotar en el cuaderno de obra, resulta que ya no es una alternativa ágil, ¿no es cierto? Porque nos va a traer como consecuencia mayor gastos generales, ¿no? Porque van a tener que trasladarse cada vez que quieran anotar en un cuaderno de obra. Y normalmente las anotaciones de cuaderno de obra, si bien es cierto, no hay una obligatoriedad de hacerlo todos los días, sin embargo, de acuerdo a la tipología de obra, puede ser que se tenga que anotar todos los días, y todos los días no van a estar viajando pues varias horas, porque dejarían de atender la razón de ser del residente y del supervisor, que es la ejecución de la obra. ¿Qué hacer? Por ejemplo, nos tienes que explicar, OCE, en su directiva, qué vamos a hacer cuando el Internet falla en la localidad de la obra, ¿no? Porque ustedes saben que a veces el Internet se cae. ¿Qué acciones deberíamos tomar con las anotaciones que se deberían hacer en esa fecha? Por ejemplo, tengo que hacer una anotación de inicio de causal de ampliación de plazo. Si no lo hago en ese día, de acuerdo a las opiniones de OCE, si no lo hago en ese día de que ocurre la causal, lo hago al siguiente día, yo ya pierdo la oportunidad de tramitar mi ampliación de plazo porque me la van a denegar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Pero así como puede ser cierto que se haya caído la señal de Internet, del servicio de Internet en la localidad, puede decir que yo como residente, por ejemplo, me haya olvidado de hacer la anotación. Y como me he olvidado de hacer la anotación, puedo decir que no ha habido Internet, ¿no es cierto? Entonces, el sistema tiene que trabajar con las empresas que prestan este servicio para que se verifique que realmente en la localidad no hubo Internet, ¿cierto? Ante otras preguntas, por ejemplo, ¿qué hace si es una localidad remota donde no hay Internet, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahora, por ejemplo, tenemos el Internet satelital, ¿no? Que nos permite instalarlo en cualquier lugar del país sin ningún problema, ¿no? Pero entonces tendríamos que haber un procedimiento de verificación de que este sistema realmente no hubo en la localidad a efecto de darle validez. En ese caso, ¿cuál es el procedimiento a regularizar, por ejemplo, esa anotación de cuaderno de obra que es fundamental para que el contratista pueda dar trámite a su ampliación de plazo? ¿Los archivos a adjuntar en la anotación de cuaderno de obra tienen algún límite de tamaño, de naturaleza, etcétera, o no? Porque si no, nos vamos a llenar de muchos documentos. Entonces, tendría que haber también una regulación de cuáles son los archivos a adjuntar, cuál es la relación que tiene que tener con el texto de la anotación de cuaderno de obra a efectos de no mal utilizar esta herramienta tan importante que es adjuntar documentos a la anotación de cuaderno de obra. Los archivos adjuntos a la anotación tienen validez contractual. Eso es importantísimo porque estas anotaciones de cuaderno de obra más sus archivos adjuntos van a ser
van a tener carácter probatorio en los procesos de resolución de controversias. Entonces, tienen que también decirnos, OCE, la naturaleza contractual que van a tener estos archivos, con el propósito de no crear más controversia, ¿no? Porque lo que se trata acá es de resolver, de agilizar la ejecución de obras, ¿no? No traerle dificultades, sino todo lo contrario. Entonces, para ello, las reglas deberían estar bien establecidas para no tener dificultades. ¿Qué hacer en caso la plataforma del cuaderno de obra digital no funcione por algún desperfecto? O sea, ustedes han visto que las plataformas más modernas, con uso masivo, tienen problemas, ¿no? El WhatsApp, el Facebook y las plataformas que nosotros conocemos de trabajo también. Por alguna razón, nosotros llamamos, hoy se cayó la plataforma, o sea, no está funcionando adecuadamente. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? O sea, tiene que haber un procedimiento para poder resolver este problema, ¿no? Para cuando venga nuevamente el sistema, cuando se resuelva el problema del sistema, se pueda regularizar todas las anotaciones de obra que tenía que hacer en ese periodo que no funcionó dicha plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué más? Hay preguntas ahí respecto del cuaderno físico y el cuaderno digital. Veíamos que el Ministerio de Vivienda en sus pilotos establece que sean para las nuevas contrataciones, o sea, que se inicie solamente con cuaderno digital, lo cual me parece que como piloto es importante, pero ¿existiría la posibilidad de iniciar una obra con cuaderno físico y en algún momento utilizar el cuaderno de obra digital? Entonces, también esa interrogante tendría que resolvernos OCE a efectos de poder tener un conocimiento adecuado. Es necesario también que una vez que salga este sistema haya una capacitación masiva de uso de este sistema, ¿no? Y yo propongo, en todo caso, que se usen estas plataformas de la sociedad civil especializada, que en este caso sería el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos, los que deberían apoyar al Estado en la masificación de la capacitación para el uso de estos sistemas informáticos con el propósito de no tener dificultades en su aplicación. Y muy rápido, la experiencia mexicana con respecto al uso del cuaderno de obra, que nosotros le llamamos cuaderno de obra y ellos lo llaman bitácora. Es un programa informático autorizado por la Secretaría de la Función Pública que representa el instrumento técnico. Motos de comunicación electrónica constituye el medio de comunicación entre las partes de un contrato de obra pública o de un servicio relacionado con la misma, en donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos, ¿no? Eso es la definición en México y eso está puesto en su ley de contrataciones y reglamento, ¿no? Pero allá tienen una ventaja que nosotros en algún momento el Estado debe tender a eso, ¿no? A hacer una norma especializada para ejecución de obras, ¿no? No tenerle una ley de contrataciones y su reglamento para todos los servicios en general, todas las compras y todo lo demás que tenemos ahora actualmente, sino como nosotros teníamos antes, que era el RULCOM, ¿no? Reglamento de obras y licitaciones de obras públicas, ¿no? Entonces el RULCOM, reglamento de obras y licitaciones de obras públicas, era un documento solamente para obras, ¿no? Y también había para consultoría, el Consulcop, ¿no? Entonces, allá en México sí solamente lo tienen muy diferenciado, su norma que es solamente para obras públicas, ¿no? ¿Cuáles son sus beneficios que ellos han logrado con la implementación de este sistema? Es la información en tiempo real de lo que sucede en una obra. La seguridad de manejo de la información. No puede ser modificada, no puede ser perdida cuando ocurre cuando es físico, ¿no?
La implementación de la firma electrónica avanzada para garantizar la autenticidad de la información. En nuestro caso, ya en nuestro país también ha avanzado mucho en eso. RENIEC tiene, digamos, el encargo del Estado de regular esto, y es más, y ahora ya emite las certificaciones de firma digital, ¿no? para que tenga validez la firma digital que se hace en diferentes documentos, y en este caso lo que va a ser en el cuaderno de obra digital. La información es veraz, oportuna y clasificada, ¿no? O sea, lo que te permite un sistema es sistematizar, y al propietario le permite generar reportes hechos a su medida, de la información que requiera por las diferentes instancias de mando que tiene una entidad, ¿no? Una cosa es la información que requiera un gerente, y una cosa es la información que requiera un administrador de contrato. Entonces, los reportes que se genere a partir de este sistema tiene que ser muy versátil, dependiendo de la persona o del funcionario que requiera esa información. Las dependencias o entidades pueden respaldar su información de manera digital o impresa, si requiere. ¿No? Eso es en general lo que yo les he podido ahora comentar sobre este cuaderno de obra digital, y esperemos en un futuro muy cercano ya poder utilizarlo. Por lo menos ya el Ministerio de Vivienda ya lo va a hacer. Y bueno, he concluido con este conversatorio. No sé si hay algunas consultas, o si no ya podemos dar por terminada la reunión. Bien, muchas gracias, Marco. Muy ilustrativa tu ponencia. Sí, obviamente hay bastantes consultas. Mientras Cristian ordena las preguntas, quisiera hacer unos comentarios respecto a algunos chats de los colegas, ¿no? Que no son consultas, sino comentarios, como por ejemplo el de Ricardo Guaitaya Paredes, de César Rebolledo Quinto, de Efraín López. Los colegas manifiestan pues que el cuaderno de obra digital va a permitir que ya no existan pues los supervisores y residentes remotos, ¿no? Igualmente, el colega César Arbolú Jurado indica que esto también va a revelar el modus operandi del contratista y del supervisor, y se van a evidenciar las colusiones que podrían existir, ¿no? Efraín López también manifiesta que evitará que un residente esté en más de una obra a la vez. Bueno, sobre estos temas, evidentemente son actuaciones inaceptables si es que esto ocurriera, pero lo que sí les digo a todos los colegas es que si ahora ocurren este tipo de situaciones, ustedes denuncien al Colegio de Ingenieros, porque esto es una falta a la ética. El Colegio de Ingenieros tiene un código de ética, y si hay supervisores, hay residentes que hacen trabajo remoto, o sea, no van a la obra, obviamente están faltando a su función principal. Entonces, si ustedes ven este tipo de situaciones, hagan la denuncia al Tribunal de Ética del Colegio de Ingenieros, y esto es falta grave. Las faltas graves significan una inhabilitación de hasta 3 años, en algunos casos, y hasta 5 años en el ejercicio profesional. A su vez, también el colega Bernabé Torres manifiesta que también se debería digitalizar toda la documentación. Efectivamente, ¿no? Ya lo dijo Marco, que en las entidades públicas muchas veces se piden, por ejemplo, 5 ejemplares de las valorizaciones con todos sus sustentos, 5 ejemplares de las valorizaciones con toda la documentación sustentatoria, que a veces llegan pues a 5 o 6 tomos, ¿no? Cada informe de 5 o 6 tomos, imagínate, por 5 copias. Entonces, justamente, ya Marco lo dijo, estamos ya yendo a la digitalización, y esto ya lo estamos viendo también incluso ahora mismo, a raíz de los protocolos que se están presentando para el reinicio de las obras. Muchas entidades ya dentro de los protocolos que se está implementando ya están exigiendo la digitalización de los documentos, ¿no? De absolutamente todo. Y esto, digamos, está muy bien, ¿no? Va a permitir también esta pandemia que aceleremos en los temas de digitalización, que es bastante importante para
nuestra realidad. Muy bien, entonces, Cristian, pasamos a las preguntas de la audiencia. Muy bien, vamos a ir revisando las consultas. Los invitamos también a hacer algunas pocas consultas para el ingeniero Marco Cruzado, a quien, como siempre, le agradecemos su participación. Recibe a ingeniero Marco las felicitaciones del público. Y vamos a empezar por aquí. Había una interesante, dice, ¿no? Jorge Silva hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo se identificarán el residente, el supervisor? ¿Será con un detector biométrico como la huella digital, por ejemplo? Bien, para la firma digital hay todo un proceso que uno tiene que hacer un trámite ante la RENIEC. La RENIEC les da una certificación para que puedan firmar en forma digital y básicamente les da un código o un password que le permita que se identifique plenamente a la persona que está firmando un documento, y esta firma digital tiene validez para todos los efectos legales, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, para lo que decía Elías, ¿no? Para el tema del COVID, se están haciendo mucha emisión, las entidades públicas, básicamente, y también las privadas, emisión de cartas, documentos, emitidos con firma digital, ¿no? Entonces, dentro de nuestra normativa tiene total validez ello, ¿no? Aprovechando un poco el tema de las reflexiones que hacía Elías respecto a que algunos profesionales hacen mal uso de la profesión bajo una metodología vedada. Entonces, esto en general no debería ocurrir. Si esto ocurre, coincido con Elías, que se hagan las denuncias pertinentes. Pero más allá de ello, para evitar el tema remoto, que es un tema preocupante realmente, y esto trae como consecuencia pues una mala ejecución de un proyecto, de los profesionales que participan en la ejecución, entiendo ahora que el sistema de firma digital, una de las bondades va a ser poder identificar la ubicación donde se encuentra el profesional firmando el documento, ¿no? Porque si yo abro el sistema, lo puedo abrir en Cajamarca, lo puedo abrir en Lima, lo puedo abrir en Arequipa, lo puedo abrir donde se me ocurra. Pero el sistema, y me imagino que identifica la ubicación, ¿no? de dónde se encuentra el profesional haciendo la firma digital de una anotación de cuaderno de obra. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Y sí, tiene razón, los softwares tienen un tema de geolocalización para ver ese tema de la firma y el registro de los datos. Tenemos una pregunta de Rafa Cacha. Dice, en la práctica, sabiendo el tiempo que toma hacer las anotaciones en el cuaderno de obra, ¿será práctico utilizar el cuaderno de obra digital? Yo creo que inclusive esto va a agilizar más el proceso, ¿no? Porque esto lo van a inscribir en una computadora. Ya no lo van a hacer a mano. Van a tener la oportunidad, el residente y el supervisor, de una vez redactado, leerlo y poder hacer las correcciones antes de hacer la firma digital, ¿no? Cosa que muchas veces cuando uno anota en el cuaderno de obra manualmente, uno escribió mal. Y ahí vienen pues los problemas identificados, ¿no? Que hay borrones, omisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá yo más lo veo como un beneficio, en el sentido de que desde mi lugar de trabajo, desde la oficina de la obra, voy a poder pensar adecuadamente mi anotación de cuaderno de obra, y una vez que estoy plenamente convencido que eso es lo anotado, es lo que yo realmente quiero transmitir en el cuaderno de obra, haré la firma digital correspondiente, ¿no? Porque antes de eso, antes de hacer la firma digital, según lo que hemos visto del Ministerio de Vivienda, sí podemos hacer las correcciones que correspondan. Lo que ya no podemos corregir cuando ya hemos hecho la firma digital. Muy bien.
El ingeniero Luis Suárez Tello pregunta, una consulta, en el caso de adicionales ampliaciones de plazo e informes mensuales, ¿se harán por medio del cuaderno de obra digital o se harán físicamente en la entidad? Eso hasta ahora se tiene que hacer en la entidad. Esperemos qué cosa qué novedad nos trae con respecto a su nuevo sistema. Y vuelvo a repetir, todos esos procesos que se hace ahora en forma física, como decía Elías, pues, o sea, te piden 5 juegos y las entidades están llenas de papeles. Entonces, esperemos que esto simplifique el proceso y aparte del aplicativo de cuaderno de obra, esta plataforma debe tener mucho más aplicativos con el propósito de hacer todas estas notificaciones y toda esta entrega de documentación mensual, ¿cierto? Que permita la entidad poder laborar de mejor manera y con mayor rapidez. Muy bien, aquí hay una pregunta del ingeniero Juan Río Silva desde Piura. Dice, según la reglamentación, el cuaderno de obra quedaba en custodia del residente. ¿Cómo va a ser con el cuaderno de obra digital? Bueno, el cuaderno de obra digital ya no va a haber ese tema de custodia, ¿no es cierto? Porque es una forma. Y según veíamos, inclusive en lo que nos decía OCE y también en lo que en su propaganda de OCE respecto a su trabajo que está haciendo con el cuaderno y con respecto a lo que decía el Ministerio de Vivienda, ese es un aplicativo que lo van a tener las partes. Inclusive cuando una de las partes hace una anotación en el cuaderno de obra, la otra parte va a tener una alerta. Le van a avisar el sistema y le va a decir, tienes el residente o el supervisor, quien haya anotado, tiene anotado en el cuaderno de obra, lee. ¿No es cierto? Entonces, ya no habría pues custodia de cuaderno de obra porque el cuaderno de obra físico ya no se utilizaría, ¿no? Salvo en los casos que imagino yo que la norma o la directiva y lo que saque OCE va a ser algunas excepciones, ¿no? Para casos de lugares muy remotos, aunque yo les decía antes que ya ahora con el internet satelital podemos llegar a lugares insospechados, ¿no? Claro que eso tendría que estar incluido en los gastos generales, ¿no? del proyecto, el costo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, ingeniero. Tenemos más consultas. Nos preguntaba... Bueno, creo que ya se perdió la pregunta. ¿Dónde está? Allá. Una consulta. Para el llenado del cuaderno de obra digital, ¿deberán estar presentes el residente y el supervisor de la obra o el llenado va a ser de manera independiente? Bien, si partimos de la lógica del cuaderno de obra físico, es poco probable que esté presente para poder llenar el cuaderno, salvo que el cuaderno no lo hayan llenado por algún tiempo y se sienten los dos a regularizar el cuaderno, ¿no? Como indebidamente hacen o se hacía algunos o hacían algunos colegas, ¿no? Pero en realidad las anotaciones nunca, ni en físico, peor en digital, se van a hacer en forma conjunta, ¿no? No es una buena costumbre hacer ese tipo de anotación, ¿no? Muy bien. Jesús Saavedra dice, ingeniero, a su parecer debería aparecer la opción de modificar un asiento en razón de algún error. Asimismo, ¿en qué tiempo proyecta que el cuaderno de obra virtual se implemente en toda la nación? Bien, la primera pregunta, ¿no? O sea, si yo me equivoco, puedo corregir. Si vemos el sistema del CODI, del Ministerio de Vivienda, dice que yo puedo aclarar en un siguiente asiento, pero el asiento que yo anoté, una vez suscrito, ya no se puede modificar bajo ningún término. Como ocurre en el cuaderno de obra físico, una vez que anoté en el cuaderno de obra físico, ya no tengo manera de borrarlo, ¿no es cierto? Ya está anotado, ya está firmado. Entonces, lo mismo ocurre porque no olvidemos que el cuaderno de obra tiene una connotación técnica, pero también tiene una connotación legal, ¿no es cierto? Y no puedo yo ir modificando lo que ya escribí. Entonces, por eso es que estos sistemas
para que funcionen adecuadamente, tienen que tener las certificaciones correspondientes, ¿no? Tienen que tener las certificaciones correspondientes de que el sistema funciona bajo los criterios que han sido construidos y no pueden estos ser modificados, porque si un sistema no tiene esas certificaciones de calidad, entonces no hay garantía de que lleguemos a un buen término con esos sistemas, ¿no? En respecto a la segunda pregunta, que ¿cuándo es que se estaría usando el cuaderno de obra digital ya en forma masificada? Y yo estimo que por lo menos a fines del año 2021 deberíamos ya estar pensando en la obligatoriedad del uso en forma masificada, ¿no? Yo creo que OCE se va a tomar unos meses para poder sacar su sistema, luego se harán los pilotos correspondientes, se harán las evaluaciones, las adecuaciones al sistema y luego estarán pues ya masificándose, ¿no? Espero que el próximo año, a partir del segundo semestre, ya podamos decir que estamos ya en un camino seguro de un cuaderno digital y ojalá que el proyecto de OCE sea mucho más ambicioso que el cuaderno de obra digital. Muy bien, aquí Henry Vázquez hace una anotación, ¿no? Muy aparte de los residentes y supervisores, el cuaderno digital puede ser visualizado por otros interesados como la entidad y proyectistas para agilizar las respuestas de consultas de diseño. Creo que eso es muy importante, ¿no? Pues dentro de los usos Correcto. que se debe hacer, ¿no? Claro, o sea, el propietario, que es la entidad de la obra, tiene que tener acceso a toda la información. Lo que no pueden hacer la entidad es modificar la información, o cualquier usuario más. O sea, una vez suscrito, nadie puede modificar, pero los únicos autorizados para registrar en el cuaderno de obra, de acuerdo a nuestra normativa vigente, es el residente y el supervisor. Bueno, ya creo que las otras consultas no son tan interesantes. Juan Domínguez dice, ¿se puede hacer anotaciones en cualquier parte del cuaderno de obra digital? Supongo que en cualquier fecha, ¿no? Y si fuera así, ¿no es necesario que el cuaderno de obra digital se encuentre en la obra? En principio, el cuaderno digital físicamente no se encuentra en la obra. Se encuentra en la nube, en un aplicativo, en tu celular, en tu iPad, en tu tablet, en tu computadora. Ahí lo vas a tener el cuaderno de obra digital, ¿no? Yo decía que es muy importante que el sistema verifique en la hora de hacer la firma digital la ubicación de la persona, del profesional o residente supervisor, dónde lo está haciendo. O si hay alguna restricción, si lo hace fuera del ámbito de la obra, no lo sé. Eso ya tendría que pensarlo la OCE, pero eso es una restricción muy importante para llevar adecuadamente nuestras obras. Aquí hacen una pregunta muy interesante, ingeniero. Jorge Barrera dice, como supervisor, para anotar un mal vaciado de concreto en una estructura, ¿necesariamente tengo que aparecer en la foto que demuestra el mal trabajo? Bueno, ese es un tema de gestión, ¿no? Porque en realidad, más allá si se ve el supervisor o no, lo importante es que se verifique, la supervisión en este caso, verifique fehacientemente con los ensayos, con las pruebas, con las vistas fotográficas u otros elementos técnicos, que el trabajo que se ha ejecutado está mal hecho y esa anotación está puesta en el cuaderno de obra, ¿no? No ha cumplido las especificaciones técnicas, como consecuencia hará las recomendaciones que correspondan al supervisor, ¿no? Desde la demolición de la estructura hasta la corrección, si es que se lo puede hacer, ¿no? No es obligación que el supervisor esté en la foto, porque supongamos que yo como supervisor, que me han contratado para una obra pequeña, estoy solo, como supervisión, yo estoy más interesado en tomar las fotos con mi cámara fotográfica o con mi celular que yo aparecer en la foto, ¿no? O sea, lo más importante es la obra que aparecer o no en una fotografía.
Muy bien, ingeniero. Creo que esas son la mayoría de las consultas que tenemos el día de hoy. Ingeniero Elías, por favor, algunas palabras finales. Sí, bueno, quisiera complementar también algunos apuntes. Hay muchos que están preguntando por si el cuaderno de obra digital es aplicable a las obras por administración directa, a obras por impuesto, a las obras privadas, al caso de los estudios. Sobre este tema, el reglamento de contrataciones, como ustedes saben, es aplicable para las obras públicas, lo que están regidas por la ley y reglamento de las obras públicas, ¿no? Pero esto no impide que las obras por administración directa, obras por impuesto, las privadas incluso, puedan también utilizar el cuaderno de obra digital. El único tema es que tienen que tener su plataforma propia, porque es distinta pues a las obras por contrata. En el caso de estudios, todavía en este momento tampoco existe el cuaderno de estudios físico. En algún momento también se hará extensivo para los estudios y va a ser conveniente, y justamente forma parte de un proyecto de ley que ha presentado el Colegio de Ingenieros para el tema de los estudios, ¿no? Que debe incorporarse en el reglamento un capítulo, así como hay un capítulo de obras, un capítulo de estudios, y dentro de esas también se ha considerado la incorporación de un cuaderno de estudios. El colega Ricardo Guaitaya manifiesta que deberían registrarse las coordenadas de la obra. Las plataformas que existen en Centroamérica sobre cuaderno de obra digital sí incluyen la georreferenciación, o sea, sí se va a poder registrar las coordenadas, y va a ser necesario incluso registrarla, ¿no? En Centroamérica hay algunos comentarios también en el chat. En Centroamérica el cuaderno de obras se llama bitácora, ¿ya? Bitácora de obras. Muy bien, entonces, Marco, te agradezco, tú como siempre bastante colaborador con el Colegio de Ingenieros, te agradecemos bastante, tu aporte realmente bastante interesante. Vamos a contar contigo también próximamente, van a haber algunas modificaciones o aclaraciones a lo establecido por el decreto legislativo 1486 y la directiva 005 del OCE. Entonces, una vez que se publiquen estas aclaraciones, vamos a poder contar contigo, estamos seguros, Marco. Y bueno, en cuanto a las entidades, quisiera felicitar al Ministerio de Vivienda. Se está convirtiendo en pionero en el Perú, va a ser la primera entidad en aplicar este cuaderno de obra digital. Ojo que en la resolución que emite el OCE, el Ministerio de Vivienda, que es la 104-2020 Vivienda, no es que está esperando que el OCE le dé luz verde. El OCE está esperando que le dé luz verde ya para masificar su uso en todas las unidades ejecutoras del Ministerio de Vivienda. Pero con la expedición de la resolución ministerial ya está estableciendo el inicio de un programa piloto a través de sus obras de las unidades de saneamiento urbano. Entonces, las obras que ya licite, por ejemplo, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, de aquí en adelante, se va a implementar ya el tema del cuaderno de obra digital como un programa piloto, ¿no? A su vez, públicamente le digo al ministro de Vivienda, al ingeniero Rodolfo Yáñez, que está pendiente de una visita al Colegio de Ingenieros en forma virtual. Hay una conferencia pendiente. Entiendo que está bastante ocupado con esto, el tema de la lucha contra la pandemia, pero usted siempre ha colaborado con el Colegio de Ingenieros, así que estamos seguros que en cualquier momento vamos a contar con su presencia para también nos exponga las fases ya que continúan en el Ministerio de Vivienda, ¿no? La segunda fase, la tercera fase, la cuarta fase, y muchas cosas además que conversar. En cuanto al OCE, también invocamos al personal del OCE, especialmente a los que trabajan en la gerencia técnica normativa, que en estos momentos están trabajando las directivas para el cuaderno de obra digital, que nos convoquen, ¿no? Nos convoquen al Colegio de Ingenieros, a los expertos como el ingeniero Marco Cruzado, para que antes de publicar las directivas tengan nuestro punto de vista
para que estas directivas sean más óptimas. En las últimas directivas del OCE, en realidad han quedado muchas cosas pendientes, por ejemplo, en la directiva 005-2020, que complementa lo establecido en el decreto legislativo 1486, hay algunos vacíos, muchas trabas. Entonces, si nos convocan o convocan a los expertos antes de, yo creo que van a ser más óptimas sus normativas. Y finalmente, invoco a todos los colegas, a todos los ingenieros que desde ya registren su firma digital en la RENIEC, ¿no? Ya el tema del cuaderno de obra digital obviamente va a requerir la firma digital, así es que pónganse las pilas, todos ya vayan registrando su firma digital. Muy bien, colegas, bien, Marco, muchas gracias nuevamente, y a todos los invitamos a los talleres que tenemos a las 6 de la tarde. Mañana tenemos también una mesa redonda respecto al uso del BIM en hospitales, van a estar expertos exponiéndonos su punto de vista. Y el día viernes también tenemos una mesa redonda respecto a las trabas que están existiendo para el pronto reinicio de las obras. Al inicio de la semana pasada les habíamos pasado aquí en la primera conferencia del lunes algunas imágenes y algunos videos ya de la implementación de los protocolos en una de las obras en Lima. Y se entendía que esta semana ya debería hacerse el inicio efectivo, pero todavía no se puede dar debido a una serie de trabas que lo vamos a explicar y lo vamos a conversar el día viernes con participación de la CAPECO, la Asociación de Peruana de Consultoría, y también de un gerente de obras de una entidad pública. Muy bien, colegas. Entonces, muchas gracias por su atención y ya será hasta las 6 de la tarde. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero Elías. Muchas gracias al ingeniero Marco Cruzado. El día de hoy hemos tenido el tema seminario virtual del cuaderno de obra digital, que ha estado muy interesante. Recuerden que el día de mañana, como ya dijo el ingeniero Elías, tenemos desde las 3 de la tarde este conversatorio BIM en Hospitales, experiencia desde Estados Unidos. Viene Camilo García de la empresa DPR, con un panel de expertos peruanos que han hecho diferentes tipos de edificios como hospitales en el Perú basados en BIM, así que vamos a tener un conversatorio muy interesante que seguramente a todos nos interesa. Luego no se olviden que a las 6 también tenemos un taller. Nuevamente nos vemos más tarde. Hasta luego.